¿pudiste ya como perfilarte alguna especialidad que tú dijeras? O sea, obviamente pues te fuiste enamorando de la enfermería, ¿no? A lo mejor entraste con las ganas de medicina, pero pues con el paso del tiempo te fuiste enfermando, te iba a decir, enamorando de la enfermería, enfermando de enfermería. Y entonces dijiste en algún momento como que esta podría ser mi especialidad, como que esta me gusta. ¿Sí? ¿Cuál fue? Yo creo que me di cuenta hasta mi servicio social, cuando igual nuestra jefe de enseñanza, que te puedo platicar que falleció en la época del COVID, una persona muy querida por nuestra zona, nos daba la apertura de estar en las áreas que más nos gustaba y dominábamos. Una de ellas, yo estuve en la terapia intensiva, intermedia y en adultos. Entonces siempre he dicho, yo voy por hacer terapia intensiva. Ok. Intensivista. Llego adentro a trabajar al instituto y me tocan las áreas críticas como unidad del choque. Entonces siempre he dicho, a mí me agradan los pacientes graves, inestables, que tengamos que establecer en ese momento, que tengan miles de catéteres, sondas por todos lados. A mí me encanta. No me veo tanto mucho en una unidad quirúrgica, casi no me agrada. En pediatría sí lo he pensado, sí me llama la atención mucho estar en una unidad pediátrica o neonatal, como enfermero pediatra o neonatal. Pero en una unidad más de cuidados intensivos. Pero me gustan más los adultos. Muchos decían, ¿por qué te complicas un paciente de 100 kilos que te cuesta trabajo movilizar a un paciente neonato de 1 kilo? ¿No? Claro. A lo mejor. Le dije, no, me agrada más, ¿no? O sea, y he tenido mucho contacto con personas que son intensivistas, hasta médicos, que siempre me han dicho, ve, tú eres tu línea, vete a esa línea de terapia intensiva, ¿no? Entonces, no dentro de las prácticas, pero sí dentro del servicio social fue cuando dije, lo mío es terapia intensiva. ¿Por qué crees que haya sido en el servicio social? ¿Por tu experiencia en la unidad de choque o sea, tienes alguna experiencia clara que recuerdes de atender a un paciente en estado crítico que te causó esa emoción? O sea, te lo cuento porque yo también. Claro. Yo sí me veo, de hecho, yo me dedico más a la parte quirúrgica, pero cuando yo estudiaba, yo sí me veía en la parte más de terapia intensiva y yo te decía al inicio, a mí me gustaba mucho esta parte de los pacientes críticos con 300,000 sondas, 12,000 catéteres. Hay gente que no entiende, que cree que estamos como malitos y a lo mejor sí, y por eso nos gusta, ¿no? Yo actualmente me desempeño mucho más en la parte quirúrgica, pero sí me gustaba eso y estoy seguro que alguna experiencia por ahí vivimos que decimos, claro, es que esto me gusta y esto me desata la adrenalina. Por ejemplo, yo en unas prácticas, yo me acuerdo que estaba muy enfermo de gripa, pero muy enfermo de gripa. Eso es que el moco no es controlable, o sea, sale y sale y sale y sale. Y yo estaba en un hospital público donde recibíamos ambulancias, helicópteros, caídos, quemados, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que llegó una ambulancia con un caso muy específico y en cuanto nos avisaron que llegaba la ambulancia y yo empecé a prepararme y empecé a pensar cómo venía el paciente y nos empezamos a repartir quién iba a estar en qué parte, a mí se me cortó el flujo nasal. No volví a sentir que me escurriera el moco. O sea, y yo dije, claro, porque esto es lo que me gusta. Entonces mi cuerpo es capaz de hackearse, mi cuerpo es capaz de desenfermarse por un rato para que yo pueda cumplir con esto. Y seguramente es adrenalina, seguramente es dopamina, todo esto que liberamos en el momento de tener que reaccionar ante una emergencia. ¿Tú has tenido alguna experiencia que digas, es que por esto yo creo que a mí me gusta la terapia intensiva o los pacientes críticos? Sí, en ese entonces, cuando yo hacía mi servicio social, estaba en la terapia intermedia. Entonces, solamente era una enfermera intensivista y yo teníamos 4 pacientes. La mayoría de los pacientes eran pacientes posoperados de choque séptico. Entonces, yo al principio de ver un paciente con una bolsa de Bogotá, que tenías que movilizarlo, más de 100 kilos, y que iba evolucionando favorablemente conforme a lo que te enseñaba la máster en ese momento, y lo que tú podías aplicar, decías, el cansancio y todo se te olvidaba, hasta las ganas de desayunar. ¿Por qué? Porque estabas tan metido con ese paciente en que pensabas que solamente es superficial, pero tenías que hacerlo específicamente para que él fuera evolucionando favorablemente, que tanto decías, yo hasta me gusta quedarme solo aquí, hasta yo me quedaría porque ya he aprendido y digo, me la rifo. No importa que vaya cansado, no importa que llegue con sueño, no importa que me manden a estudiar 1000 veces, lo voy a hacer, ¿no? Porque en ese entonces eran pacientes de esas características y, por ejemplo, pacientes de traumatismo craneoencefálico, pacientes quemados, en el cual, pues, si yo no tenía conocimiento, me
aplicaba en ese momento, lo investigaba, lo hacía. Ahora ya existen los celulares, ahora tenías que ir a tu libro y a sacar 1000 copias, ¿no? Y buscar y extraerlo subrayado y para que te dieran chance de hacerlo, ¿no? Pero creo que sí, en esa época de tener esos pacientes, de visualizarlos y de que yo nunca había visto a una persona así con el abdomen abierto y decir, ¿qué tengo que hacer, no? Como que si lo muevo se va a abrir todo, ¿no? Yo decía, se va a abrir todo y ahora ¿qué hago? No voy a correr. Pero sin embargo, sí eran puntos específicos en ese. Cuando yo estoy en la terapia intensiva, pues los pacientes de preeclampsia, eclampsia, síndrome de HERP también. Pacientes que les avisaban es que tu producto está muerto, ¿no? Entonces, pues estar con la mentalidad de la madre, evitar que se hipertense porque si no se va a poner mal, una hemorragia, algo, y estar con ellos, era así como que dentro de una terapia intensiva donde están solas porque no pueden tener una visita como en piso o como regularmente se acostumbra, pues tú eres como su guía espiritual, ¿no? Yo he dicho, ¿no? Estar con ellos y son casos así como que recuerdo en esa época que marcaban más pacientes de preeclampsia que perdían a sus productos y la tensión arterial hasta los cielos, ¿no? Entonces tenías que evitar esa situación que era pues parte tuya, ¿no? Porque tú tenías que intervenir ahí. Los médicos prescribían y tú eres el que tenías que estar ahí. Claro.